La época navideña está llena de luces, risas y momentos que calientan el corazón. Pero no todas las historias que se cuentan en estas fechas están cargadas de alegría. En las sombras de la festividad también se esconden relatos oscuros, experiencias inquietantes y misterios que hielan la sangre. Esta noche, dejemos de lado los villancicos y exploremos el lado más aterrador y perturbador acerca de la Navidad. Esto me lo contó mi novio. Me dijo que cuando tenía unos 10 años aproximadamente, se acuerda muy bien de que volteó al cielo y vio a Santa con los renos y todo el show. Me comentó que, en ese momento, un tío de él estaba atrás de mi novio y, cuando lo volteó a ver, su tío tenía cara de sorprendido mirando al cielo también. Una usuaria respondió lo siguiente: te juro que pensé estar loca. A mí me pasó lo mismo una vez, de pequeña, y hasta ahora lo creí imposible, pensando que a lo mejor era un sueño. Ahora veo que podría ser posible que sí pasó. Fue muy extraño. Mi papá había ido a comprar refrescos y, de la nada, nos tocan la puerta. Empezamos a hablar con Santa. Su voz era claramente diferente a la de mi papá, así que no creía que fuera él. Al irse, dejó varios regalos en la puerta. Eran muchos. Cuando miré hacia arriba, en la luna vi pasar un trineo. Había estrellas también. Y justo en ese momento, llegó mi papá súper confundido con el refresco en la mano. Es una anécdota súper linda que tengo, y que sigo pensando que no fue para nada un sueño. Así deseo que permanezca. Yo también vi a Santa. Tenía alrededor de 8 o 9 años. Era Nochebuena y había salido a jugar afuera con mis primos. Como vivimos en una privada, nos dejaban. Total, nos veían desde la ventana, así que no pasaba nada. El punto es que mis primos y yo estábamos corriendo y gritando mientras jugábamos, cuando, de repente, todo se quedó en silencio. Les juro que la música de la fiesta se detuvo. Las voces alegres de mis familiares dejaron de escucharse. Los gritos de mis primos desaparecieron. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Una prima gritó: «¡Miren!», mientras señalaba hacia arriba, y al voltear, todos lo vimos. Era Santa Claus, literalmente volando en su trineo con renos, como si fuera un cuento. Les juro que eso vi. Duró como 6 segundos y, después de eso, simplemente desapareció de nuestra vista. Todo volvió a la normalidad. La música, las voces de mis familiares. Es como si el tiempo se hubiera congelado por ese instante. Entramos corriendo asustados, y mis primas menores estaban emocionadas. Les contamos a los adultos, pero no nos creyeron. Y bueno, esa es mi historia. Sé que ocurrió porque mis primos aún lo recuerdan. En Navidad del 2021, mis primos y yo estábamos pasando el rato en los cuartos de mis otros primos, jugando y platicando como siempre lo hacíamos en esas reuniones. Todo parecía normal hasta que, de pronto, uno de ellos gritó lleno de miedo. Con los ojos abiertos de par en par, señaló hacia el baño del pasillo y dijo que había visto a un hombre sonriendo desde ahí. Intrigado y asustado a la vez, volteé a ver en la dirección que señalaba, y por un instante, alcancé a distinguir la cara de aquel hombre. Su sonrisa era perturbadora, y antes de que pudiera reaccionar, simplemente desapareció. El pánico se apoderó de nosotros, y todos salimos corriendo del cuarto, sin siquiera mirar atrás. Desde entonces, ese recuerdo quedó grabado en mi mente, y hasta el día de hoy sigo sintiendo un escalofrío cada vez que pienso en lo que vi. Aún me da miedo ir al baño de arriba en la casa de mis tíos, y evito hacerlo siempre que puedo. Siempre, en la madrugada del 24, cuando estoy durmiendo, se mezcla el despertarme con seguir dormido. Entre las 3 y las 5 de la mañana, resulta que veo sombras y figuras con extraña apariencia entrando a mi cuarto. Me ha pasado un total de 3 veces, contando el día de hoy. La primera vez vi a un hombre alto, de unos 2 metros, completamente calcinado, abriendo la puerta de mi cuarto. Incluso logré verle 4 dedos esqueléticos. La segunda fue uno de esos duendes navideños que son tradición en Gringolandia. Lo veía como un muñeco normal, pero dejaba de mirarlo y cambiaba de posición en la habitación. Cabe destacar que nunca he visto ni tengo un muñeco así.
La última vez, que fue hoy, vi a mi doppelganger. Me vi a mí mismo de espaldas en la puerta. No se movía, y se quedó así por unos 5 minutos. Pestañeé fuerte, y desapareció. A día de hoy, no sé qué pasa siempre este día. Este es el dibujo. Dibujé tal cual recordé lo que había visto. Tan pronto como me desperté, me puse a dibujar y tracé la silueta, los signos y las letras, además de la cara entre los rayones que hay a la izquierda. Dejé el dibujo en una mesa dentro de un portafolio, y justo cuando lo saqué hace un momento para tomarle una foto, encontré que tenía rayones al azar por toda la hoja. Recuerdo que tenía 11 años. Ese año mi familia no pasaba por una buena situación económica, y por consecuencia, no tenían para regalarme cosas. Esto lo supe tiempo después, pues en ese entonces, aún creía en Santa Claus. Recuerdo que ese día estaba emocionado porque creía que Santa Claus llegaría y traería los juguetes que le había pedido, pero terminé quedándome dormido. Hasta aquí todo parecía normal. Lo raro fue que, alrededor de las 4 de la mañana, todos en mi casa estaban dormidos. Por ese entonces solo vivía con mis padres y mi hermana menor. En ese tiempo dormía en una litera, yo arriba y mi hermana abajo. Fue entonces cuando, tratando de conciliar el sueño nuevamente para que Santa Claus no se fuera, empecé a escuchar cómo arrastraban cosas pesadas, como si fueran cajas. Me cubrí con mis cobijas porque creía que era Santa Claus, pero aún así me sentía observado, como si alguien no me quitara la mirada. El caso es que estuve así por unos 15 minutos, y después me volví a dormir. Al día siguiente no vi regalos. Obviamente, ya que mis padres ese año me dieron 150 pesos mexicanos para que me comprara algo, pero lo hicieron ver como si Santa Claus lo hubiera traído. Cuando encontré el dinero sobre la mesa, no le di mucha importancia. Años después, cuando supe la verdad sobre Santa Claus, le pregunté a mi madre si ella había escuchado esos ruidos, o si ella o mi padre habían arrastrado algo ese día. Lo que me dijo fue que ellos pusieron el dinero sobre la mesa alrededor de las 6 de la mañana, pero que no arrastraron nada. Tiempo después, cuando mi hermana también supo la verdad, le hice la misma pregunta, y ella me dijo lo mismo que mis padres. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué fue lo que pasó esa madrugada. En el año 2004, un terremoto de 9,1 en la escala de magnitud, de momento en el Océano Índico, provocó una serie de devastadoras olas gigantes que afectaron a la mayoría de las costas de los países que bordean dicho océano, dando lugar a uno de los mayores desastres naturales acontecidos durante el siglo XXI. Así es como sucedió. 26 de diciembre de 2004. 7:58. El Centro Geofísico de Yakarta registra un terremoto de magnitud 9.1 frente a la costa noroeste de Sumatra. 8:13. El Centro de Alerta de Tsunamis del Océano Pacífico en Hawái registra el sismo. 8:17 a 8:27. Las olas de un tsunami de más de 30 metros de altura golpean la costa de Banda Aceh, en Indonesia, acabando con la vida de unas 170.000 personas y destruyendo edificios e infraestructura. Sumatra es devastada por el tsunami desatado por el terremoto. 9:28. Las playas del sur de Tailandia se ven afectadas por el tsunami, con cerca de 5.400 personas fallecidas. El extremo sur de Myanmar, donde murieron 61 personas, también se ve afectado. 9:58. El tsunami golpea la costa de Sri Lanka desde el noreste hasta el extremo sur. Se declararon más de 30.000 personas muertas o desaparecidas. El tsunami también llega a la costa este de la India, desde el sur de Chennai, donde fallecieron más de 16.000 personas. 13 horas. El tsunami llega al archipiélago de las Maldivas, inundando 2/3 de la capital del país y la mayoría de sus 1.192 islotes. 16 horas. El tsunami llega a la costa este de África, matando a más de 300 personas en Somalia, Tanzania y Kenia. 18 horas. Un fuerte oleaje se deja sentir en Isla Mauricio,
provocando solo daños materiales. El tsunami, fiel a la naturaleza de estos fenómenos, se comportó de manera diferente en aguas profundas y poco profundas. En las aguas abiertas del océano, las olas viajaron a una velocidad de entre 500 y 1000 kilómetros por hora, alcanzando una altura máxima, según datos satelitales, de 60 centímetros. En aguas poco profundas, cercanas a la costa, los científicos calculan que las olas alcanzaron los 24 metros de altura, llegando a los 30 en algunas zonas en las que se adentraron en tierra. La energía total liberada por las olas del tsunami fue equivalente a unos 5 megatones, más del doble de la liberada por las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Debido a las distancias involucradas, el tsunami tardó entre 15 minutos y 7 horas en llegar a las costas de los diferentes países afectados, como se puede apreciar en la cronología anterior. Más allá del impacto directo de las olas, los efectos del tsunami se dejaron sentir en zonas tan alejadas como Struis Bay, en Sudáfrica, a unos 8.500 kilómetros del epicentro, donde se registró una marea que ascendió 1,5 metros, unas 16 horas después del terremoto. El tsunami también llegó a la Antártida, donde los investigadores de la base científica japonesa de Showa registraron oscilaciones de hasta 1 metro durante un par de días. Parte de la energía del tsunami escapó hacia el Océano Pacífico, donde los científicos creen que, enfocada y dirigida a largas distancias por las dorsales oceánicas, pudo ser detectada hasta en Vancouver, Canadá, principales países afectados y víctimas mortales. Cuantificado en vidas perdidas, el terremoto de Sumatra-Andamán se sitúa como uno de los 10 peores terremotos de la historia, y el tsunami que provocó como el más mortífero de todos los tiempos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, en la catástrofe murieron un total de 227.898 personas. Entre los países más afectados se encuentran Indonesia. Fue el país más afectado por el tsunami. Los testigos describieron las olas como gigantes negros, montañas o muros de agua. Inicialmente, las autoridades del país elevaron el número de víctimas a 220.000. Aunque posteriormente fue rebajado a 170.000. Islas Andamán y Nicobar. Debido a la proximidad con el terremoto, el tsunami apenas tardó 10 minutos en alcanzar estos archipiélagos. Las islas de Andamán se vieron levemente afectadas, pero las islas Nicobar sufrieron graves consecuencias. 3 grandes olas, algunas de hasta 10 metros, azotaron las islas, siendo la tercera la más destructiva. Sri Lanka. El tsunami llegó a Sri Lanka 2 horas después del terremoto, golpeando primero la costa este y luego refractándose hacia el sur. Las olas, de color marrón anaranjado, expusieron el fondo del océano hasta 1 kilómetro en algunos puntos, antes de que una segunda y tercera ola, de hasta 9 metros, impactaran. Los fallecidos superaron las 36.000 personas. Tailandia. El tsunami llegó a Tailandia 2 horas después, durante la marea alta. En localidades como Ban Thung Dap, las olas alcanzaron los 19 metros. Se registraron aproximadamente 8.000 víctimas mortales. India. Con olas de entre 2 y 5 metros, el tsunami provocó más de 12.400 fallecidos en diversas regiones. Maldivas. Aunque grave, el impacto del tsunami fue menor gracias a los canales profundos que separan los arrecifes de coral. La ola más alta registrada fue de 4 metros. Myanmar. El tsunami causó daños moderados, con olas que llegaron entre 2 y 5 horas después del terremoto. Oficialmente, se registraron 71 víctimas mortales, atribuidas principalmente a la mala infraestructura. Somalia. A 5.000 kilómetros del epicentro, el tsunami golpeó la costa africana 8 horas después del terremoto. Con olas de hasta 9 metros, se registraron unas 300 víctimas mortales, siendo Somalia uno de los países africanos más afectados. Si están disfrutando de este contenido, no olviden apoyar también a los canales de los administradores que están detrás de este proyecto. Ellos también tienen mucho que ofrecer. Cada uno cuenta con su propio canal personal, así que vayan a apoyarlos, y coméntenles que lo que Internet cuenta los está acarreando. La mañana del lunes 20 de diciembre de 2010,
Un trágico hecho fue dado a conocer a 8 columnas por el Diario de los Tlaxcaltecas, intitulado Negro Amanecer. Se trata de la explosión de ductos de petróleos mexicanos, Pemex, que se registró en el municipio de San Martín Texmelucan. El fatídico hecho ocurrido en la madrugada del 19 de diciembre fue relatado de la siguiente manera. No fue un sueño. San Martín Texmelucan amaneció en llamas. A las 5:30 un derrame de combustible provocado por la ordeña de los ductos de Pemex convirtió en un infierno a la calle 11 de Noviembre y Boulevard San Damián de la colonia La Cruz. En la memoria de papel quedó el rastro de las imágenes de la adversidad que dejó como saldo fatal oficial 28 muertos, uno originario de la entidad tlaxcalteca, así como 52 personas más heridas. Además, en la zona quedaron 52 viviendas con pérdida total y por lo menos 20 vehículos convertidos en chatarra al verse envueltos en llamas y ser reducidos a cenizas. El entonces presidente Felipe Calderón pidió aplicar todo el peso de la ley. Autoridades de Tlaxcala también reconocieron la existencia de 2 zonas consideradas de alto riesgo por la ordeña clandestina a ductos. Una explosión en 2 ductos de Pemex, provocada presuntamente por un robo clandestino de combustible, ocasionó un incendio de grandes magnitudes a varios kilómetros a la redonda de San Martín Texmelucan, Puebla, en los límites con Tlaxcala. Ante la explosión, las familias de la zona fueron evacuadas a los municipios de Ixtacuixtla y Tepetitla del Ardizábal, en la que se reunieron cuerpos de rescate de los estados de México, Puebla y Tlaxcala, quienes duraron varias horas para atender la tragedia. Las imágenes captadas mostraban desolación, cuerpos de personas sin vida que fueron sorprendidas durante la explosión. Una de las gráficas que quedó plasmada en este diario y que causó conmoción entre la gente fue la de un hombre calcinado que cubría el cuerpo de un bebé, en su afán de salvarlo. La caída de 2 torres a causa de la explosión provocó el corte de la energía eléctrica y que las llamas alcanzaran hasta los 20 metros de altura en las viviendas y la carretera. La detonación se sintió a varios kilómetros a la redonda. La Unión de Inquilinos de Tijuana, que apoyaba a familias de escasos recursos, decidió hacer una posada para que las familias pudieran celebrar. Se pensó tener a muchos niños y sus familias, y la mejor opción era uno de pocos salones de eventos de Tijuana, el Coliseo. El Coliseo era un edificio de 1948, de 4 pisos que tenía una panadería, a la ANDA, la radiofónica SAC, un cine-teatro y un salón de eventos en un 4º piso, que antes había recibido eventos de la radio con Tintán, peleas de box, lucha libre. Y en 1951, una posada. La fiesta fue muy esperada, teniendo que regular la entrada con un guardia, mientras adentro ya había niños jugando, padres divirtiéndose, gente bebiendo, y cerca de las paredes con esas cortinas que engalanaban de piso a techo de la época, había un arbolito de Navidad iluminado. No se sabe certeramente qué pasó, salvo los varios testimonios que indican que cerca de las 11 de la noche, unas personas ebrias empezaron a pelear cerca del árbol de Navidad. Unos dicen que se cayó, otros que solo se apagó. Pero también que de ese lugar empezó a oler quemado. Durante las siguientes horas, el fuego y el humo crecieron. La gente huía, pero la salida de emergencia se encontraba cerrada con candado. La única vía era la estrecha entrada y bajar 4 pisos a la calle. Otros decidieron ir por las ventanas, bajando por los letreros. Los bomberos de Tijuana acudieron, pero el fuego era mayor a lo que las pipas podían contener. Llegaron a auxiliarles pipas privadas de agua de todo el pueblo, mientras los heridos que llegaban a la calle empezaron a ser llevados por los taxis de manera inmediata al hospital civil. Un incendio grande en un 4º piso y la insuficiencia de ayuda motivaron a que algunos marines estadounidenses en la famosa Rebú dejaran la fiesta y llegaran a socorrer a los niños que aún bajaban del edificio. Al grito de auxilio, llegaron los bomberos de San Diego y National City, cruzando la frontera entre México y USA. Siguieron ayudando, extinguiendo el fuego, acomodando los heridos y cuerpos. De ahí siguió un ruido fuerte y el silencio. El 4º piso colapsó. Se estimó en el inicio que hubo 44 muertos, 90 heridos. La mayoría eran menores de edad. La noticia enlutó a Tijuana y San Diego, y las portadas de los periódicos de California y el norte de México retomaron el accidente.
Al tiempo se detuvo al dueño del edificio, Ángel B. Fernández, y al administrador del Coliseo, Ángelo Pusateri, quien incluso estuvo prófugo un tiempo. Varios muertos fueron a la fosa común del Panteón 1, haciendo especular la cifra, tras no ser identificados. Entre varios de los que murieron, estuvieron héroes del momento, como el beisbolista Ángel Camarena, que rescató a varias personas pero no logró salir antes del derrumbe. El luchador Héctor Tamayo, promesa de la lucha libre, tampoco logró sobrevivir. Sin embargo, el edificio permanece aún 70 años después de la tragedia. Una vez iba caminando por Bellas Artes. Era 22 de diciembre, por lo que ya se imaginarán la cantidad de gente que había. El caso es que había un señor vestido de Grinch, actuando y comportándose como él. Había gente viéndolo, cuando de repente unos niños, como de 6 años, empezaron a darle patadas a su botarga. El Grinch no se lo tomó bien y alzó al niño de la camisa para regañarlo. Su madre rápidamente se disculpó y se quejó, pues consideraba que tampoco era para que lo maltratara así. Pensé que eso sería todo, pero un indigente, o eso creo que era, porque iba bien sucio y parecía estar en estado de ebriedad, vestido con un traje de Santa, empezó a hacérsela de a pedo al Grinch, y terminaron peleándose. Fue lo más surreal que he visto, pero bueno. Así es mi México. Lamentablemente, yo no grabé, pero muchas personas sí, así que el video debe estar por ahí, circulando en internet. Saludos, lo que internet cuenta. La magia de la Navidad está llena de historias y experiencias únicas, algunas tan extraordinarias que parecen salidas de un cuento. Algunas otras como peleas familiares por los terrenos. Como sea, espero que hayas disfrutado el video, y de parte de los 3 admins que están detrás de este canal, te deseamos una feliz Navidad. Esperamos que se hayan divertido así, como ganado las peleas por los terrenos. Sin más que decir, te invito a suscribirte, pues queremos llegar a los 40.000 subs antes de que acabe el año. Gracias por acompañarme en este recorrido por lo que internet cuenta. Si tienes una historia que compartir, envíala a nuestras redes sociales, link en la descripción. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.